Las naciones que se bajaron de mundiales. Hola, ¿qué tal amigos de Deportes de Gran Porte? Bienvenidos a un nuevo video. A propósito del reciente anuncio del gobierno español respecto de la posibilidad de bajar a su selección del Mundial 2026 si Israel clasifica y la FIFA no adopta una postura al respecto, se nos ocurrió realizar un repaso por las naciones que, por diferentes circunstancias, se negaron a participar de una Copa del Mundo. La situación de España se conoció en las últimas horas y ha tenido enorme repercusión a nivel global. No es la intención de este video indagar acerca de las razones que el país europeo esgrime para analizar tal posibilidad, porque están más que claras y han sido puestas sobre la mesa de manera manifiesta. Pero creemos y sostenemos que no será una cuestión de fácil concreción por diferentes motivos. Para explicar esto que decimos, que no se trata de algo que simplemente se nos ocurra, te invitamos a quedarte hasta el final. En el medio, trataremos de hacerte el repaso lo más ameno posible. Ameno que no sea de tu agrado. Suscríbete a nuestro canal y hace clic en la campanita de notificaciones, que nosotros no nos bajamos de ningún lado y seguimos yendo hacia adelante junto a todos ustedes. Pues bien, para contarles sobre los diferentes equipos nacionales que decidieron ausentarse de un mundial, debemos remontarnos de movida al primero de la historia. Aquel disputado en 1930 en Uruguay, que también arrojó al primer campeón local de la competición. Uruguay fue elegido por la FIFA para organizar el primero de los mundiales a raíz de ser el último bicampeón olímpico en 1924 y en 1928, que constituye el germen de la controversia de las 4 estrellas que se adjudican los charrúas y la ya casi eterna discusión al respecto, tema que ya hemos tratado aquí en DDGP. Para ese primer mundial de la historia, varios países europeos quisieron pelearle la candidatura a los uruguayos, pero las chances de Italia, España, Suecia, Holanda y Hungría, que reclamaban la sede para el viejo continente, fueron disminuyendo paulatinamente, lo que provocó una cadena de renuncias a competir con Uruguay, que finalmente ganó la disputa sin necesidad de una votación. Así fue que tanto italianos como españoles se dedicaron a boicotear la concurrencia a Montevideo. Por lo largo y costoso del viaje, necesariamente en barco en aquellos tiempos y encima en invierno. Hay que recordar que para ese primer mundial no hubo eliminatorias, las que tendrían lugar por primera vez en Italia en 1934, y todos los concurrentes fueron elegidos por el mecanismo de invitación. En Europa se fueron sumando los apoyos al boicot y fue el propio presidente de la FIFA, el francés Jules Rimet, quien personalmente realizó las gestiones que permitieron que 3 selecciones, además de la de su país, dieran el presente en suelo rioplatense. A Francia se sumaron Bélgica, Rumania y Yugoslavia. Apenas 4 europeos en ese primer mundial que contó con 13 equipos. Esos 4 equipos europeos, además de los jueces de ese continente y el propio Jules Rimet, con la copa que se entregaría al campeón, viajaron en el mismo barco, el Conte Verde. En el segundo mundial, 4 años después en Italia, hubo devolución de gentilezas, convirtiéndose Uruguay en el único campeón de la historia que no defendió su título en el mundial siguiente. Ya para Francia, 1938, Argentina encabezó la protesta porque no se cumplió la prometida alternancia entre Sudamérica y Europa a la hora de organizar el certamen. Y nuevamente Uruguay
y en esta oportunidad también México se sumaron en solidaridad. Tras el parate de 12 años que se produjo por el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, continuaron las bajas en el retorno con el cuarto mundial en Brasil 1950. Nuevamente se bajó Argentina, en este caso por cuestiones de rivalidad futbolística entre los países, que generó un conflicto directo con la Confederación Brasileña. Además, Francia y la India también se rehusaron a participar. Francia, en rechazo a la cantidad de viajes que tendría que realizar dentro del territorio brasileño, al ser programados sus partidos de primera fase en sedes distantes entre sí, e India por el rechazo por parte de la FIFA de permitirles jugar descalzos. Efectivamente, la selección representativa de India pretendía jugar de esa manera, sin utilizar calzado. En este punto debemos introducir un párrafo aparte para Inglaterra y el resto de las naciones británicas, que se negaron sistemáticamente a participar de los primeros mundiales al considerar suficiente competencia su propio torneo, el British International Championship, hasta que finalmente se sumaron precisamente en 1950. Como verán, las primeras 4 citas mundialistas tuvieron sus ausencias por decisiones propias de los países que así lo decidieron. De esta manera, el primer mundial que zafó de esta situación fue Suiza 54. En Suecia 58, con similitudes a lo que pasa ahora con España, tanto Egipto como Indonesia y Sudán se negaron a enfrentar a Israel en las eliminatorias. Israel avanzó de ronda por el abandono de sus rivales y quedó igualmente eliminado al perder un repechaje con Gales. En el Mundial de los Creadores, en 1966 en Inglaterra, la Confederación Africana se negó a participar de las eliminatorias debido a que consideró una falta de respeto el único cupo asignado para Asia, África y Oceanía. Un solo cupo para dirimir entre los 3 continentes. Le pidieron a la FIFA una revisión y ante la negativa retiraron a sus equipos. De ese modo, solamente participaron los representativos de Asia y Oceanía, y la final por ese único lugar le correspondió a un equipo de cada uno de esos 2 continentes. En ese partido, Corea del Norte venció a Australia y así se clasificó por primera vez a una Copa del Mundo. Y es en este punto donde viene el salto más grande en cuanto a deserciones, porque desde allí y hasta Qatar 2022 no se registraron más bajas con esa característica. Y fue Corea del Norte el país que abandonó las eliminatorias para el último mundial debido a la pandemia de COVID-19 y a su negativa de romper sus protocolos de seguridad al respecto. Para quienes se pregunten sobre Rusia, el caso es diferente porque no fue por una decisión propia, sino que fue excluida por la FIFA debido a la guerra con Ucrania y continúa en esa condición de cara a Norteamérica 2026. ¿Por qué te decíamos al principio que es difícil que finalmente España se baje del Mundial en Norteamérica? Entre otras cosas porque podría recibir sanciones muy severas de la FIFA, entre ellas millonarias multas económicas y la exclusión de futuros torneos internacionales. Además, no debemos olvidar que junto con Portugal y Marruecos será organizadora del Mundial 2030, el Mundial del Centenario, y una deserción podría poner en riesgo esa sede. ¿Se arriesgarán a algo así? Y una cosa más. Sabido es que las federaciones de fútbol asociadas a la FIFA son entidades autárquicas y el anuncio de la posibilidad fue realizado por el gobierno español y no por su federación, lo que además podría generar un conflicto de intereses
cuyos alcances hoy no podríamos dimensionar. Lo que suponemos nosotros que sucede en este caso es que España pretende ejercer algún tipo de presión para torcerle el brazo a la FIFA y que sea esta la que decida la exclusión de Israel por considerar motivos similares a la situación de Rusia. Habrá que esperar, amigos, para ver cómo evoluciona esta situación. Nosotros, a su vez, esperamos que te haya gustado este repaso de las deserciones mundialistas. Los esperamos en nuestro próximo video. Esto fue Deportes de Gran Porte.